Nos encontramos en estos momentos a punto de concluir una serie de sermones introductorios como preámbulo para estudiar los 10 mandamientos. Y hasta ahora hay varios hechos que han sido bíblicamente establecidos con respecto a la relevancia de la ley moral para nosotros hoy. Y podríamos intentar resumir estos hechos a través de declaraciones breves y concisas. En primer lugar, ha sido establecido el hecho de que Dios es el creador de todas las cosas y que como tal, Él tiene derecho a legislar sobre todas las cosas que Él ha creado. Si aceptamos como buena y válida la información que tenemos en las Escrituras acerca de nuestro Dios, debemos aceptar que esto es un hecho. Él es el creador y como creador, Él tiene derecho a poner las reglas. En segundo lugar, hemos visto que Dios ciertamente ha usado de ese derecho. Así como Él ha puesto leyes físicas que rigen el universo físico, así también Él ha dado leyes morales que rigen el mundo moral. Dios ha legislado y el hombre como criatura de Dios debe someterse a dicha ley. Y así debe ser mientras Dios continúe siendo Dios y mientras el hombre continúe siendo hombre. Hemos visto también que esa ley fue puesta en el corazón de Adán en el mismo momento en que fue creado. Y que a pesar de la caída, la obra de esa ley continúa operando en el corazón de los hombres. De modo que aun aquellos que no conocen la palabra de Dios, ni han leído nunca los 10 mandamientos, manifiestan en una forma muy evidente la influencia de esta ley obrando en ellos en forma general. También hemos establecido el hecho, son hechos concretos, hermanos, hemos establecido el hecho de que esa ley fue codificada, fue puesta por escrito por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, y fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, en medio de un conjunto de eventos extraordinarios que colocan el decálogo, los 10 mandamientos, en una categoría aparte con respecto al resto de la ley mosaica. Esto también es un hecho, algo que la palabra de Dios revela con toda claridad en Éxodo 19, en Éxodo 20 y en otros pasajes de las Escrituras. Otro hecho que ha sido establecido es que la llegada de Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario de ningún modo anula la relevancia de la ley moral, conforme a lo enseñado en el Nuevo Testamento por el mismo Cristo y los apóstoles. Los 10 mandamientos continúan siendo el resumen de lo que Dios exige de cada una de sus criaturas como seres morales. Ese es el estándar de justicia por el cual todos los hombres serán juzgados algún día. Esa es la norma de vida que debemos seguir los cristianos si queremos agradar a Dios. Si echamos a un lado los 10 mandamientos, como algunos pretenden hacer al día de hoy, como una norma de justicia que ha caducado, no tenemos entonces, hermanos, ninguna regla de justicia a la cual echar mano para establecer la diferencia entre el bien y el mal. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, lo explica de este modo. Cito: algunos ignorantes rechazan temerariamente a Moisés en general y sin excepción alguna, y arrinconan las 2 tablas de la ley. Tal opinión hemos de rechazarla por completo, ya que Moisés ha expuesto admirablemente que la ley, aunque en el pecador no puede causar más que la muerte, porque el pecador no puede cumplir la ley y por lo tanto viene juicio de Dios sobre su vida por sus transgresiones, dice, aunque en el pecador no puede causar más que la muerte, sin embargo, en el regenerado produce un fruto y una utilidad muy distintos. Y ahí Calvino cita Deuteronomio 32, 46 y 47. Sigo citando. Y si nadie puede negar que en la ley se propone un modelo perfectísimo de justicia, hay que decir, o que no debemos tener regla alguna de bien, o que es menester tener por regla a la ley de Dios. ¿Qué quiere decir Calvino? Hermanos, es la ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos,
un modelo perfecto de justicia, sí o no? Sí. Nadie estaría dispuesto a negar que los 10 mandamientos son un modelo perfecto de justicia. Si es así, entonces tenemos dos caminos a escoger. O rechazamos ese modelo perfecto de justicia y nos quedamos desprovistos de patrón alguno para diferenciar entre el bien y el mal, para diferenciar lo justo de lo injusto, o aceptamos el hecho de que esa ley sigue vigente, estableciendo el camino de justicia y santidad por donde debemos andar. Más adelante, para probar su punto de que la ley moral continúa en vigor, Calvino hace referencia a las palabras del Señor en Mateo 5:17, que hemos citado varias veces, cuando Cristo dice: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, yo he venido más bien a cumplir la ley y los profetas. Y dice Calvino, cuando el Señor afirma que Él no había venido a destruir la ley, sino más bien a cumplirla, y que no faltaría ni una tilde hasta que pasen el cielo y la tierra y todo se cumpliese, con estas palabras muestra bien claramente el Señor que la reverencia y obediencia que se debe a la ley no ha sido disminuida en nada por su venida. La reverencia y obediencia que debemos a la ley moral de Dios no ha sido disminuida con la venida de Cristo. Cristo vino más bien a redimirnos de la maldición de la ley, pagando el precio de nuestras transgresiones, pero vino también a capacitarnos para andar en obediencia a dicha ley. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. ¿A qué vino Cristo, hermanos? ¿A anular la ley moral? No. Vino a redimirnos de la maldición de la ley. Vino a capacitarnos para que podamos andar en obediencia a dicha ley. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la maldición de la ley. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora Pablo explica, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido librados de la tiranía del pecado, hemos sido librados del dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que ahora libremente podamos obedecer a Dios. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En palabras más simples, lo que la ley ordena es bueno, lo que la ley ordena es justo, pero nosotros no podíamos obedecer la ley cuando estábamos en la carne. El pecado que moraba en nuestra carne pecaminosa no nos permitía obedecer la ley. ¿Qué hizo Cristo? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que ahora los cristianos hagan lo que le venga en gana y hagan lo que quieran. No, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los antinomianos explican el texto de esta manera. Lo que Pablo está diciendo allí es que al yo convertirme a Cristo, la justicia de la ley ha sido cumplida en mí de tal manera que ya yo no tengo que obedecer la ley. Pero hermanos, es obvio que el apóstol Pablo no está hablando aquí simplemente de nuestra posición en Cristo. Él está hablando de la obra que el Espíritu de vida ha hecho en nosotros, libertándonos del pecado, para que nosotros pudiésemos cumplir la justicia de la ley en nuestra vida práctica, en nuestro andar diario, en nuestra vida de santidad. Y lo vemos claramente por lo que sigue diciendo en el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Todas las violaciones a los 10 mandamientos, ese es el fruto de la carne. Y dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios. ¿Y cómo se manifiesta que los designios de la carne son enemistad contra Dios? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero hermanos, esos son los designios de la carne. Los que viven conforme al Espíritu, viven de otra manera muy diferente, viven en obediencia a ese estándar de justicia que encontramos en la ley. Y es en ese sentido que Pablo dice, Cristo nos redimió de el gobierno y el dominio del pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No para anular la ley, sino para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Hermanos, la venida de Cristo, como dice Calvino, en nada ha disminuido la reverencia y obediencia que debemos dar a la ley moral de Dios. La semana pasada tratamos con un último asunto referente a la relevancia de la ley moral de Dios en nuestras vidas, y es el hecho de que algunas personas nos dicen que esta ley ya no es necesaria por la influencia que el amor debe ejercer sobre nosotros. El amor por sí solo, dicen ellos, es suficiente para llevarnos a hacer lo correcto, sin la guía y sin la dirección de la ley. Y suponen estos que existe un antagonismo entre la ley y el amor, y que el cristiano debe ser guiado por el amor, no por la ley. Sin embargo, hermanos, en el sermón anterior vimos que este supuesto antagonismo entre la ley y el amor en realidad no existe, y que la Biblia enseña más bien que debemos ser guiados por el amor a la obediencia a la ley. Debemos ser motivados por el amor a obedecer la ley. Es la ley moral de Dios lo que define en un sentido práctico lo que significa amar. El amor sin la ley está ciego. La ley son los ojos del amor. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice Cristo aquí? Si me amáis, sí, condicional. Ustedes dicen que me aman. Si me amáis, ¿qué debéis hacer? Guardad mis mandamientos. Y debo hacer aquí una aclaración, hermanos, de que en este punto, en el sermón pasado, hice un comentario erróneo. Y me di cuenta durante la semana, y debo ser honesto con las Escrituras y traer aquí el asunto correcto. Un comentario erróneo, ya que la palabra guardar aquí se encuentra más bien en futuro indicativo, y por lo tanto debe ser traducida como lo hace la versión de las Américas. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ahora, hermanos, no obstante, el punto se mantiene, ya que en este caso el Señor está conectando íntimamente el amor a Dios con la obediencia a sus mandamientos. Es la obediencia a los mandamientos lo que manifiesta ciertamente que amamos a Dios. Los mandamientos siguen siendo la norma para guiar nuestro amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hendrickson, el comentarista, parafrasea el texto de la siguiente manera. Si me amáis con un amor que sea inteligente y concreto, que es la idea que está detrás de la palabra ágape que aparece aquí, no es un amor puramente emocional y sentimental, es un amor inteligente, es un amor que se manifiesta en hechos concretos y tangibles. Si me amáis con un amor que sea inteligente y concreto, aceptaréis, obedeceréis y guardaréis las normas que he establecido para regular vuestras actitudes internas y vuestra conducta externa. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y noten lo que dice Cristo ahora, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, ¿cuáles son los mandamientos que Cristo guardó? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y Cristo dice, si ustedes hacen lo que yo he hecho, guardar los mandamientos de mi Padre, ustedes permanecerán en mi amor.
Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, debemos insistir en que no somos salvos por guardar la ley, ni por ninguna cosa que podamos hacer por nosotros mismos. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero todo aquel que ha sido salvo por medio de la fe muestra la realidad de su fe a través de una obediencia gozosa a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios que ha sido resumida en estos 10 mandamientos. Por eso no es extraño ver que en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 12, refiriéndose Juan a los santos de la iglesia, no a los santos que han sido canonizados y que hay estatuas por doquier, no a los santos que están vivos, a los santos, a los creyentes. Refiriéndose a los santos, Juan los describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos tienen fe en Jesús, han sido salvos por medio de esa fe y consecuentemente guardan los mandamientos de Dios. Si no guardan los mandamientos de Dios, no tienen fe en Jesús y no son santos. No son santos. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, que el guardar los mandamientos en mi relación con el prójimo no es otra cosa que no violar en su perjuicio ninguno de los 10 mandamientos. Sigue diciendo en el versículo 3. Hermanos, aquí hay algo muy interesante. Pues este es el amor a Dios. ¿El qué? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y ahora Juan va a explicarnos por qué los mandamientos de Dios no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Hermanos, esta relación que hace Juan aquí es interesante. Dice él, para el que ha nacido de nuevo, los mandamientos no son gravosos, porque él ha vencido al mundo. ¿Y qué relación tiene una cosa con la otra? Bueno, porque para el mundo los mandamientos de Dios sí son gravosos. Esa es la idea. Para el mundo, para los que no están en Cristo, los mandamientos de Dios son gravosos. Los mandamientos de Dios son pesados, una carga insoportable de la que sería mejor librarnos. Pero el creyente ha nacido de nuevo y ha vencido al mundo y ha tenido victoria sobre esa forma de pensar del mundo y por lo tanto para él los mandamientos de Dios no son gravosos. Para el mundo sí, y para los antinomianos, pero no para los cristianos. No para los cristianos. Ellos han vencido al mundo. Ellos han vencido esa forma impía de pensar y por lo tanto para él sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, ¿por qué no son gravosos los mandamientos de Dios para aquel que ha nacido de nuevo? Bueno, en primer lugar, porque Cristo nos ha provisto de la gracia que necesitamos para obedecerlos. Los impíos no tienen esa gracia. Los impíos solo tienen la ley. Por eso es que Pablo dice, ellos están bajo la ley. Y bajo la ley nadie puede obedecer la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia sí podemos vencer el pecado y sí podemos guardar la ley. John Piper dice al respecto, la diferencia básica entre el antiguo pacto ofrecido por Dios a través de la ley y el nuevo pacto ofrecido por Dios a través de Cristo no es que uno tiene mandamientos y el otro no. Esa no es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto.
Ah, bueno, que este tiene mandamientos y este no. No, esa no es la diferencia. La diferencia básica, dice Piper, es que en el antiguo pacto el poder capacitador de la gracia para obedecer no había sido derramado tan plenamente como lo ha sido desde Jesús. Esa es la diferencia. Que la gracia ha venido en Cristo y ha sido derramada abundantemente sobre sus hijos para que nosotros podamos obedecer los mandamientos. Jeremías capítulo 31. Hermanos amados, créanme, esto es vital. Esto es vital. No estamos repitiendo las cosas porque sí, hay una razón para ello. Esto es vital. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice el Señor: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es interesante notar que ese texto lo cita el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento para decirnos que ese nuevo pacto ha sido inaugurado en Cristo. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué voy a hacer? ¿Eliminar la ley? No. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No, hermanos, Cristo no vino a anular la ley, Él vino a escribirla en el corazón. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Por qué los mandamientos de Dios no son gravosos para el creyente? Por la gracia que tenemos en Cristo para obedecerlos. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25, hablando de esta era del nuevo pacto: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora noten, hermanos, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Dice Dios: yo voy a hacer una obra en vuestro corazón y yo haré que andéis conforme a mis estatutos y decretos. Por causa de la gracia capacitadora de Dios actuando en nosotros en la plenitud del nuevo pacto, los mandamientos de Dios no son gravosos. Y en segundo lugar, no son gravosos por el hecho de que amamos a Dios y queremos agradarle. No son gravosos porque amamos a Dios. Vemos reflejado en la ley moral el carácter santo de Dios y deseamos, por amor a Él, reflejar ese mismo carácter y así agradar a Dios en todo. Teniendo el amor como una motivación para la obediencia, los mandamientos de Dios dejan de ser una carga insoportable. Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Es gravoso para un hombre que ama a su mujer cumplir el deber conyugal? No, eso no es gravoso, eso es una delicia, porque él ama a su esposa. Bien, hasta aquí todo lo que hemos visto en los sermones anteriores expuesto a grosso modo. Y hermanos, yo espero haber podido, con la ayuda del Espíritu Santo, inocularles, para que los niños entiendan, vacunarles. Espero haber podido vacunarles en contra del antinomianismo imperante en nuestra generación, al ver que ciertamente la ley moral de Dios es relevante para nosotros hoy. En el sermón de hoy, y en vista de que vamos ya a entrar directamente en el estudio del Decálogo, queremos pasar a considerar ¿cuáles son los principios que deben regular nuestra interpretación de los 10 mandamientos? ¿Cómo debemos interpretar los 10 mandamientos? Como espero que veamos en un momento, esto es de vital importancia si de veras deseamos agradar a Dios, mientras nos esforzamos por conformarnos al patrón de santidad y justicia contenido en el Decálogo. Si no conocemos estos principios de interpretación, nos quedaremos cortos de entender las verdaderas demandas de la ley moral,
y cometeremos probablemente el mismo error de los fariseos, que se sentían satisfechos con una obediencia a medias, simplemente porque se acomodaban a la letra de la ley sin preocuparse en absoluto por el espíritu de la misma. Pero nuestro bendito Señor no solo reiteró en sus enseñanzas el hecho de que estamos bajo la autoridad de la ley moral, sino que también restauró su verdadero significado. Y si queremos transitar por un camino seguro, debemos interpretar el decálogo de la misma manera que el Señor los interpretó, o lo interpretó. Y esto es lo que trataremos de hacer a través de estos principios, de modo que a medida que avancemos en el estudio de los 10 mandamientos, comprendamos la verdadera esencia de ellos, tanto positiva como negativamente. ¿Qué es lo que el Evangelio manda, lo que el decálogo manda? ¿Qué es lo que el decálogo prohíbe? Y el primer principio, y tristemente el único que podremos ver esta mañana, es el siguiente. Cuando nos acerquemos, hermanos, a interpretar los 10 mandamientos, tengan esto en cuenta. Los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. Lo que queremos decir en este encabezado es que todas nuestras facultades como seres humanos que somos son contempladas en cada uno de los mandamientos contenidos en el decálogo. Lo que hacemos con nuestros miembros físicos, lo que hablamos con nuestros labios, lo que vemos con nuestros ojos, aun lo que pensamos e imaginamos en nuestras mentes y corazones, todo está contemplado en cada uno de los 10 mandamientos. Nuestros afectos, nuestras motivaciones, nuestros actos, nuestros pensamientos, nada queda fuera del alcance o del foco de la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Algunas personas suponen rápidamente que cuando Cristo dice aquí, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, que el Señor está contraponiendo aquí sus enseñanzas a las de Moisés. Como si el Señor estuviese diciendo algo como esto. Moisés decía esto y esto en la ley, pero ahora yo os digo algo distinto. Como si Jesús hubiese venido a implantar una nueva ley para sustituir a la antigua ley. Pero hermanos, esa interpretación tiene problemas muy serios. El Señor acaba de decir que Él no vino a anular la ley o los profetas, que Él vino más bien a cumplirlos. Y dice en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, en los de la ley, y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y queridos hermanos, en el reino de los cielos no hay nadie más grande que el Señor Jesucristo. Así que indudablemente Él no pudo enseñar a sus discípulos a no guardar la ley. Porque Cristo dice, el que hace eso será llamado pequeño en el reino de los cielos. No, Él era grande y por eso enseñó a sus discípulos a guardar la ley moral. Por otra parte, Cristo nunca citó las Escrituras del Antiguo Testamento usando la expresión oísteis que fue dicho. No. Siempre introducía su cita de las Escrituras diciendo como está escrito. O Moisés ordenó. Pero la frase oísteis que fue dicho
era la fórmula que se usaba normalmente para introducir algunas de las tradiciones que se transmitían en el pueblo oralmente. Lo que el Señor está contradiciendo aquí no fue lo que Moisés escribió, sino más bien la manera en que los escribas y fariseos interpretaban a Moisés. Martin Lloyd-Jones dice al respecto: lo que nuestro Señor hace en realidad en este pasaje es mostrar la verdadera enseñanza de la ley frente a las exigencias falsas que los escribas y fariseos le atribuían. El Señor no tenía problema alguno con el Antiguo Testamento, pero sí los tenía con las enseñanzas de los escribas y fariseos. Por eso en el versículo 20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia no debe ser menor, debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y qué era lo que hacían los escribas y fariseos? Precisamente restringir el alcance de la ley moral. Y ahora Cristo va a decir: yo voy a decirles cuál es el verdadero alcance de la ley. Y para esto lo ilustra con el sexto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Eso era todo lo que decía en el decálogo. Pero entonces los escribas agregaban un pequeño comentario que restringía por completo el alcance del sexto mandamiento. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso decían los escribas, no el decálogo. Hermanos, lo que el decálogo decía era: no matarás, punto. ¿Qué decían los escribas? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso ya no era parte del decálogo. Ahora, sí era parte de la ley. Hermanos, debemos entender que la ley de Moisés sí enseñaba que si una persona mataba a otra, debía ser llevado delante de los jueces y se debía aplicar en ese caso la pena capital. Al afirmar que cualquiera que matare sería culpable de juicio, los escribas y fariseos estaban repitiendo un concepto que ciertamente estaba en la ley. Bueno, entonces, pastor, ¿cuál era el problema? En que al poner un concepto al lado del otro, estaban limitando el alcance del sexto mandamiento. El llevar a alguien a juicio por matar a otro era parte de la ley, pero no era todo lo que la ley enseñaba con respecto al sexto mandamiento. Hermanos, si yo voy a llevar a alguien a un tribunal, ¿por qué lo voy a llevar? Por lo que esa persona pensó. Miren, yo tengo una querella contra este señor, porque el otro día yo iba manejando mi carro, él pensó que yo lo iba a chocar y me miró con una mirada asesina. Yo quiero demandar a esta persona por su mirada criminal. No, usted no tiene derecho a hacer eso. Si esa persona no hizo nada concreto para atentar contra su vida, usted no puede llevarlo a un tribunal. Cuando los fariseos decían, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, estaban restringiendo el sexto mandamiento únicamente a aquella acción que se podía llevar a un tribunal. Estaban restringiendo el alcance del sexto mandamiento al acto homicida, que es lo único que un tribunal puede juzgar. Pero ahora Cristo dice, en eso están equivocados. El sexto mandamiento no solo tiene que ver con lo que hacen nuestras manos, ya sea empuñando una daga, ya sea disparando un revólver, ya sea poniendo veneno en un vaso. No, el sexto mandamiento va más allá. Tiene que ver con lo que se siente en el corazón, con lo que se piensa en la cabeza, con los sentimientos que albergamos en contra de otras personas, con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación. Versículo 22. Pero yo os digo, aquí está hablando el mismo que dio la ley al pueblo en el Sinaí. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga racá, es la palabra aramea que aparece allí, quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, el Señor está diciendo, no eran únicamente las acciones de la mano homicida lo que el sexto mandamiento prohíbe.
Todas nuestras facultades como seres humanos estaban contempladas en ese mandamiento. El enojo del corazón, las palabras que salen de nuestros labios en un momento de enojo descontrolado, estas cosas constituyen una violación del sexto mandamiento, aunque no lleguen a materializarse en una acción homicida. Dios juzga esas cosas como un asesinato. Usted guardó enojo en su corazón contra una persona, alberga amargura en su corazón, está atesorando odio en su corazón contra alguien, usted es un asesino. Eso es lo que dice Cristo aquí. En un momento de ira, de indignación, usted le dijo a una persona, estúpido, bueno para nada, cabeza hueca, necio, fatuo y cualquier otra palabra denigrante, dice Cristo, usted es un asesino. Y si usted llega al día del juicio con un corazón impenitente, sin haber venido a Cristo pidiendo perdón por vuestros pecados, ¿qué sucederá? Cristo dice, serán arrojados en el infierno de fuego. ¿Vino Cristo a hacer inoperante la ley? Hermanos, de ninguna manera. Él está diciendo aquí, fariseos y escribas, escuchen lo que significa realmente la ley. Ustedes han restringido la ley. No, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Y una de las cosas que hizo Cristo para llevar la ley a cumplimiento fue interpretarla correctamente. Esto es lo que significa la ley. Yo fui que di la ley en el Sinaí. Esto es lo que significa. Ese mismo principio de interpretación lo encontramos en la manera como Cristo trata con el séptimo mandamiento, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No, el séptimo mandamiento dice, no adulterarás. Pero ellos dicen, no cometerás el acto adúltero. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, de facto, adulteró con ella en su corazón. Hermanos, una vez más vemos que el mandamiento va más allá de nuestros actos. Todas las facultades de nuestro ser como hombres están contempladas en el mandamiento. Lo que vemos con nuestros ojos, lo que codiciamos con el corazón. Para los escribas y fariseos, el séptimo mandamiento se limitaba a prohibir que un hombre tomara para sí la mujer de otro, o cualquier otra mujer que no fuera su propia esposa. Pero mientras este hombre no llegara a tal extremo, no había nada de qué preocuparse. Mientras un hombre permaneciera físicamente al lado de su esposa, y no se fuera por ahí con otra mujer, ese hombre ha cumplido con el séptimo mandamiento. Pero ¿qué de los pensamientos pecaminosos? ¿Qué de los deseos impuros? ¿Qué de las miradas cargadas de lascivia? Ah, no, eso no tiene importancia, decían los fariseos. Siempre y cuando te mantenga lejos de otras mujeres, no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que tengas en el corazón, no, dice Cristo a estos hombres. El séptimo mandamiento es mucho más amplio en su alcance. Ciertamente prohíbe todo tipo de actividad sexual ilícita, pero prohíbe también todo tipo de mirada, pensamiento o sentimiento adúltero también. Todo está prohibido en el séptimo mandamiento. De hecho, podríamos traducir el texto de la siguiente manera. Cualquiera que mira a una mujer, que no sea su esposa obviamente, de tal manera que genere un deseo pecaminoso por ella, inmediatamente ha cometido adulterio con ella en su corazón. Tal vez las circunstancias le impidan llevar a cabo sus deseos, el temor a las consecuencias, el cuidado de la reputación personal. Estas cosas pueden guardar a un hombre, a una mujer, de cometer el pecado que han concebido en su corazón.
pero ante los ojos de Dios ya son culpables de adulterio, porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Ya adulteró con ella, dice el Señor. Ya adulteró. Tan pronto como la voluntad internamente dio su consentimiento al deseo pecaminoso, el adulterio ya fue cometido, aunque nunca pueda ser consumado. Ya adulteró. Ese es el verdadero alcance del séptimo mandamiento. No se trata únicamente de lo que sucede con nuestros miembros físicos. Todas las facultades de nuestra humanidad, como seres humanos que somos, están contempladas en los 10 mandamientos. Amados hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, estas no son las palabras de un puritano aburrido del siglo XVI, que no había comprendido el hecho de que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No, estas son las palabras del Hijo encarnado de Dios, el mismo que dio la ley en el monte Sinaí, que ahora no solo establece la relevancia de esa ley en su reino de gracia, sino que también nos explica su verdadero alcance y significado. Es el mediador del nuevo pacto quien dice esto. Aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser librados de la maldición de la ley. Y sus palabras no pueden estar cargadas de mayor solemnidad. Versículo 29. Por tanto, consecuentemente, por cuanto la ley moral está vigente, por cuanto este es el verdadero alcance de la ley, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno por haber violado el séptimo mandamiento. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, corta y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos y amigos, es obvio que Cristo no veía la ley moral de Dios como algo caduco y sin importancia. Por esa ley seremos juzgados algún día, eso es lo que se implica aquí. Por esa ley seremos juzgados, y aquellos que lleguen al día del juicio impenitentes, sin haberse arrepentido de todas las veces que violaron los 10 mandamientos, esas personas serán arrojadas en el infierno. De hecho, más adelante Cristo habría de decir que es la obediencia a dicha ley lo que manifiesta la genuinidad de nuestra fe. ¿Cómo concluye Cristo el Sermón del Monte? Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde está resumida esa voluntad moral de Dios? En los 10 mandamientos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Anomia, sin ley. ¿Cuál era la maldad de estos hombres? Lo hemos repetido una y otra vez. No guardaban la ley. Cristo dice a este grupo de personas que en el día del juicio se presentan y dicen, Señor, pero tú no te acuerdas que en la iglesia nosotros profetizábamos y echábamos fuera demonios y nosotros incluso hicimos milagros, Señor. ¿No lo recuerdas? Y Cristo les dirá, sí, pero a la hora de tener que sacarse los ojos no se los sacaron. A la hora de cortarse la mano no se la cortaron. Fueron indulgentes con vuestras pasiones pecaminosas y violaron los mandamientos impunemente. Ahora llegó el día del juicio. Eso fue lo que el Señor había advertido, córtate la mano y sácate los ojos, porque es mejor llegar tuerto y manco que ser arrojado con todos tus miembros al infierno. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Fueron arrojadas al infierno?
porque no tomaron en serio las advertencias del Señor. Y hermanos, aquí no estamos hablando de cortarse la mano literalmente, ni de sacarse los ojos literalmente, porque podemos ser ciegos y aún así estar codiciando a la mujer del prójimo en nuestro corazón. No, aquí estamos hablando de mortificar el pecado. Aquí estamos hablando de no proveer combustible para el pecado. Es de eso que estamos hablando, y Cristo dice que esa es la marca de un hombre que conoce a Dios. No tiene una obediencia perfecta, lo sabemos, pero es un hombre que está luchando con las pasiones que combaten en sus miembros, porque él quiere obedecer a Dios conforme a lo establecido en los 10 mandamientos. Bien, hermanos, mi propósito original, como decía en la introducción, era tratar todos los principios de interpretación de los 10 mandamientos en un solo estudio. Pero como han podido ver, este propósito no pudo ser llevado a cabo. Por causa del tiempo no podremos seguir adelante considerando los otros principios que debemos considerar para interpretar adecuadamente los 10 mandamientos. Pero este que hemos visto hoy es suficiente para ponernos a pensar, es suficiente para que podamos evaluarnos objetivamente a nosotros mismos. De acuerdo a la enseñanza autoritativa de nuestro Señor Jesucristo, que aprendimos que los pecados prohibidos y los deberes ordenados en el Decálogo se extienden a todas las facultades de nuestro ser como hombres. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Quisiera traer primariamente una palabra de aplicación a las personas que nos visitan en esta mañana y que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, yo espero que al haber visto la ley bajo esta perspectiva, comprendas cuán necesitado estás de la salvación que el Evangelio ofrece en Cristo para todo aquel que cree. Tal vez has vivido tranquilo hasta ahora, porque piensas que no eres tan malo como otros, porque piensas que no has cometido violaciones extremas a la ley de Dios, y que en tu decencia y en tu moralidad has podido y seguirás pudiendo rendir una obediencia aceptable en la presencia de Dios. Pero mi amigo, mira la ley bajo la perspectiva de Cristo y luego examínate a ti mismo. Mírate en ese espejo de la ley. ¿Realmente crees que tu comportamiento ha sido aceptable delante de Dios? ¿Realmente crees, mi amigo, que tú estás libre de homicidios? ¿Realmente crees que tú estás libre de adulterios y de fornicación? Mi amigo, toma los 10 mandamientos y verás que seguramente los has violado todos, comenzando por el más importante, por el primero de todos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ahí comienza el Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al igual que con el 6º y el 7º mandamiento, este también tiene que ver con el corazón. Quizás tú no tienes en tu casa un altar para adorar otros dioses. Tal vez no eres de los que se postran delante de una piedra, o delante de un ídolo de madera o de yeso. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5? Que la avaricia es idolatría. La avaricia es algo que está en el corazón. Ese deseo desmedido por el dinero, ese deseo desmedido por las cosas materiales, ese pensar que el dinero te va a dar la felicidad, que el dinero es todo en la vida, mi amigo, dice la Escritura, eso es idolatría y eso está en el corazón. Es un asunto del corazón. Tal vez tu esposa, tu esposo, tal vez tu hijo, tu hija, tal vez tu novio, tu novia, tal vez el mundo, tal vez el yo. Ese es tu ídolo. Y a ese ídolo sirves, y a ese ídolo adoras, y por ese ídolo vives. Mi amigo, si el Dios de las Escrituras no es tu Dios, si ese Dios no ha venido a ser tu Padre a través de Cristo, tú tienes un altar en el corazón donde otras cosas están siendo adoradas en lugar de aquel que te creó para sí mismo. Mi amigo, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo. La ley no fue dada para que nosotros tratemos de salvarnos obedeciéndola. Nadie puede obedecer la ley.
La ley fue dada para enseñarnos nuestra impotencia y para que cuando veamos la impotencia que tenemos, vayamos a Cristo pidiendo perdón y misericordia. Decía Agustín de Hipona, la utilidad de la ley es convencer al hombre de su debilidad y forzarlo a que busque la medicina de la gracia que se halla en Jesucristo. Y en otro lugar dice Agustín, la ley ha sido dada para hacernos de grandes pequeños, a fin de mostrar que por nosotros mismos no tenemos fuerzas para vivir justamente, y viéndonos de esta manera necesitados, indignos y pobres, nos acogiésemos a la gracia. Ven y acógete a la gracia de Dios en Cristo, mi amigo. Acógete a la gracia de Dios, porque Él obedeció la ley a la perfección. Él murió por nuestras transgresiones y ahora promete poner en la cuenta del pecador su justicia perfecta solo por medio de la fe. Tú crees en Cristo y de inmediato todos tus pecados te son perdonados. Todos, mi amigo. Todas las veces que violaste la ley de Dios en tu corazón. Todas las veces que albergaste amargura y resentimiento en tu corazón. Todas las veces que cometiste adulterio. Todas las veces que cometiste asesinato, sea de hecho o de pensamiento. Todo será perdonado en Cristo solo por medio de la fe. Y a todos aquellos que están en Cristo, este principio de interpretación que hemos visto puede ser de mucha utilidad para dos cosas, entre otras, pero para dos al menos. En primer lugar, hermanos, para ayudarnos a apreciar más profundamente la impecabilidad de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo se hizo en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y hermanos, eso no significa únicamente que Cristo nunca cometió un acto pecaminoso, no, es más que eso. Eso significa, y hablo aquí en un lenguaje figurado, pero eso significa que en las fibras del alma de nuestro Salvador, en cada átomo de su corazón, nunca se albergó ni la cosa más mínima que pueda parecerse a una violación de los 10 mandamientos. Hermanos, eso es lo que significa que nuestro Salvador fue sin pecado. Nunca albergó en la más pequeña fibra de su alma, en el más pequeño átomo de su corazón, nada que pareciera una violación a los 10 mandamientos. Cristo nunca pecó. Ese es nuestro Salvador. Pero en segundo lugar, esto nos ayuda para educar adecuadamente nuestras conciencias. Hermanos, debemos educar nuestras conciencias y debemos enseñarle a nuestra conciencia que si queremos de veras agradar a Dios, no basta que nos limitemos a vigilar cuidadosamente lo que hacemos con nuestros miembros físicos. Eso no basta, hermanos. Debemos cuidar los pensamientos y las motivaciones del corazón. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Ambos son de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. Porque así como la ley, al ser tan perfecta, mueve al pecador en su impotencia a buscar la gracia de Dios en Cristo para salvarse, hermanos, cuando nosotros vemos la ley en su correcta perspectiva, eso también nos hace sentir impotentes y nos lleva a buscar la gracia de Dios en Cristo para obedecer. Que el Señor nos ayude a ampararnos en la gracia y el poder del Espíritu de Dios para que podamos caminar en justicia todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque así como nosotros vemos demandas en tu palabra, así nosotros vemos también la promesa de que tu gracia ha de asistirnos, para que nosotros podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Señor y Dios, muévenos eficazmente a buscar la gracia de Dios en Cristo para poder obedecerte a ti todos los días de nuestra vida, para poder luchar con aquellos pecados que combaten en nuestros miembros, para vivir una vida que sea agradable delante de ti. Pero Padre, nosotros te pedimos, te suplicamos, te imploramos, que ahora que este espejo de la ley ha sido expuesto de acuerdo a la enseñanza de Cristo, que aquellos que están aquí sin Cristo puedan ver su necesidad reflejada en ese espejo. Padre, ten misericordia y aplica tu palabra poderosamente en el corazón de aquellos inconversos que están aquí. Oh Dios, que ellos no den descanso a su alma hasta que encuentren el perdón completo de sus pecados en la fe en nuestro bendito Salvador. Señor, reparte liberalmente en esta mañana fe y arrepentimiento aquí en este lugar. Te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.